Vamos con nuestro colaborador Javier Tello, médico cirujano analista en políticas públicas de salud, quien hoy se va a referir a los retrasos en la compra consolidada de medicamentos. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes y buen año. Felicidades, Darío. Muchas Igualmente. gracias. Buenas tardes. Pues se hizo ahí un escándalo hace unos días cuando la Secretaría de Salud pues salió a reconocer un atraso, pero ellos hablan de un mes, de un atraso de un mes que no va a tener un impacto significativo en todo lo que es el proceso de la compra consolidada. ¿Tú lo ves así? No, definitivamente no. Mira, el retraso significativo ya lo tuvo. ¿Por qué? Porque para fines prácticos esto debió haber estado completamente planchado para que a partir del día 1 de enero de 2025 no faltara una sola tableta de ningún solo medicamento. Estamos el día de hoy, mientras estamos hablando tú y yo, apenas se va a abrir este concurso en línea para que mejoren los precios y para que se oferten precios finales. Esto significa que muy seguramente esta semana no tendremos contratos firmados. Y aún así, los fabricantes se han quejado de lo mismo que tú y yo platicamos a finales del 2019, el grave problema que hay por no encontrarle o por no querer entender cómo funciona la industria farmacéutica. Tú firmas contratos y a partir de esos contratos comienzas a fabricar tus medicamentos y pedir los insumos requeridos, etcétera, y no vas a poder entregar en tiempos rápidos. Y es lo que les están exigiendo. Además, a los proveedores pequeños les están exigiendo que ellos entreguen en más de 300 puntos y tú sabes que esto no funciona así. Es por eso que se requieren estos distribuidores que prohibió el presidente López Obrador en el sexenio pasado, etcétera. Pero bueno, volviendo al problema actual, ¿qué es lo que vamos a hacer en este primer trimestre, por lo menos en el que técnicamente el día de hoy ya no hay muchos medicamentos? Lo que están haciendo es, una vez más, yéndose a compras de emergencia, adjudicaciones directas y poco transparentes, y esto nos está pegando ya en el presupuesto. A mí me gustaría que esto que consideran que no es de gravedad, nos dijeran cuánto nos están costando estas compras de emergencia que se están haciendo para subsanar los huecos que deja un sistema que ya se retrasó bastante en la aplicación este año. ¿Por qué? Pues básicamente por lo mismo que ocurrió en el desabasto pasado. Primero que nada, una ignorancia de cómo es que funciona. La segunda es, bueno, una incompetencia porque vemos que no se está haciendo para nada bien, atraso tras retraso, pretexto tras pretexto. Hubo quienes le apostaron a la nueva tecnificación, quienes alabaron las nuevas políticas digitales de Lalo Clark, etcétera, pero vemos que esto no ha funcionado y estamos metidos en un berenjenal enorme por una razón muy simple. El sistema ya no funciona, ya no da para más, Darío. En ningún lugar del planeta existe esto. Un gobierno que compra medicamentos, los acapara y luego los distribuye para darlos en la mano a los pacientes. Semejante cosa no existe más que en México. Estamos metidos en un problema que nosotros mismos creamos y del cual ya no hay salida, no hay manera de automatizar, de mejorar, de optimizar esto, porque el sistema per se es obsoleto. No tenemos ya una salida sino cambiar el sistema. Si el expresidente Andrés Manuel López Obrador no le hubiera metido mano a este proceso y hubiera pues roto todo este esquema de compras consolidadas que bien que mal funcionaban, no había desabasto, ¿podrías decir lo mismo de que de todos modos ese modelo ya no funciona? Sí, podríamos decirlo por una razón, porque los que no se están beneficiando son los pacientes. Los pacientes los hacen ir, como ya lo hemos comentado tú y yo, solamente a un punto que es la farmacia de la clínica que les corresponde. Entonces, esa parte de la dispensación final al paciente que nunca está satisfecho, donde nunca obtiene el 100% de sus medicamentos, donde lo hacen regresar, esa parte no la estamos cumpliendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que, como lo he dicho yo, el sistema no está trabajando para el bien de los pacientes, es a los pacientes a quienes obligamos que trabajen para que el sistema funcione. Entonces, bueno, a la larga, este que es un sistema ya
acumulado de 80 años de los servicios de salud en México y seguramente el de compra consolidada ya estaría cumpliendo medio siglo, vemos que ya no funciona. Es el momento de empezar a cambiarnos el chip y pensar en los pacientes, en su comodidad. ¿Qué modelo funcionaría entonces? ¿Qué plataforma exitosa en otras partes del mundo pudiera tratar de replicar México? Mira, en todos los países del mundo, y es una excelente pregunta, por lo menos de Europa, por lo menos en Canadá, en Costa Rica, en Chile, lo que sucede es lo siguiente: cualquiera que tiene acceso a un servicio público de salud sale con su receta en la mano o con su receta electrónica y va a la farmacia de la esquina, a la que le gusta, a la que le queda cerca, y ahí le van a dar su medicamento. Lo que ocurre es que los laboratorios y los fabricantes han negociado previamente los precios con los servicios de salud y el medicamento que te van a dar a ti, Darío, es exactamente el mismo que le darían a alguien que lo compra de su dinero, pero a ti te lo van a dar sin costo o pagando un pequeño copago, como ocurre en muchos países de Europa, y todos contentos. En esta metodología no necesitamos hacer compras consolidadas, no necesitamos hacer entregas en bodegas del gobierno, no se necesitan mecanismos extraordinarios de distribución, porque se está utilizando la misma distribución y los mismos mecanismos que los laboratorios ya tienen para vender sus medicamentos en privado. Lo único que hacen es darle un precio especial, ni siquiera hay que cambiar de cajita, un precio especial a los pacientes del gobierno y todos contentos. Esto hace que si no está tu medicamento en una farmacia, te cruzas la calle a la de ¿Y, enfrente y- y seguramente ahí lo van a tener. y por qué si es tan sencillo la solución a este problema no se implementa? Por dos motivos. El primero, porque tenemos arraigado un paradigma enorme y una mala concepción del artículo cuarto constitucional, donde dice que el gobierno te debe de proporcionar un acceso a la salud, y lo hemos malinterpretado desde los gobiernos revolucionarios del PRI, etcétera, el nacionalismo y todo esto, como que el gobierno debe de poseer los servicios de salud, debe de poseer las medicinas y te las tiene que dar en la mano. Y no funciona así. El gobierno lo que tiene que hacer es garantizar el acceso a la salud. En muchos países, como en Canadá, está escrito en la ley. Dice que el gobierno va a proveer y la iniciativa privada es quien debe darla. Y eso me lleva al segundo punto. El no querer. Ya ves que en México tenemos mucho miedo de la palabra privatización. Entonces, si yo pongo que en la farmacia de la esquina sea una de estas grandes farmacias de cadena, o sea, una farmacia, vamos a llamarle, de las que venden mejorales en la esquina, de cualquier manera vamos a decir que esto está beneficiando a la iniciativa privada. Entonces, con tal de no beneficiar, entre comillas, a la iniciativa privada, le estamos haciendo la vida cansada, aburrida a los pacientes. Pero lo peor de esto es que nadie piensa en ellos. Siempre buscamos sexenio tras sexenio cómo parchar este sistema para que siga funcionando igual, por este paradigma que tenemos de continuar con que el gobierno es quien debe de poseer los servicios de salud. Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas públicas de salud. Muy interesante todo esto que nos dices. Muchísimas gracias. Que estés muy bien, un abrazo. Igualmente hoy.